¿Qué es eso? Hola. Buenas tardes a todos. En nombre del Colegio de Medicina Crítica del Estado de Guerrero, le doy la más cordial bienvenida a nuestra sesión mensual. Yo soy el doctor David Chávez Flores y me desempeño como secretario de este colegio. Es un honor para nosotros contar esta noche con la presencia de todos ustedes, colegas y amigos de la sociedad. El tema que nos ocupa esta noche es de gran relevancia clínica, es terapia de reemplazo renal lenta continua en lesión renal aguda. Paso a paso, parámetros y ajustes. Para abordarlo tenemos el privilegio de contar con el doctor Hugo Eduardo Guerrero Topete, especialista en medicina del enfermo en estado crítico, adscrito al Centro Médico Nacional del Bajío en León, Guanajuato. Esta sesión cuenta con el aval del Colegio Mexicano de Medicina Crítica, lo que refleja la calidad académica del contenido que estamos por recibir. Sin más preámbulos, adelante, doctor Eduardo Guerrero. Muchas gracias, doctor. Comparto mi pantalla. Bien, Me va confirmando si la visualiza. sí, sí se visualiza todo bien. Ok. Bien, pues muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la consideración para esta plática. El día de hoy vamos a hablar sobre la terapia de reemplazo renal lenta continua, paso a paso, parámetros y ajustes, unas consideraciones previas y al final cerramos con un ejemplo de un mini taller. Antes que todo, pues bueno, yo no tengo ningún conflicto de interés, meramente es académico, podemos tener discrepancias en algunas formas de hacer el cálculo de la terapia de reemplazo renal, pero todo es meramente académico. Y el objetivo de esta plática es realizar el cálculo de la terapia de reemplazo renal continua de una forma personalizada, simple y rápida. Em, Dentro de la agenda, pues bueno, hemos dividido la clase en 5 partes, cerrando con unas conclusiones. En la primera, cuánto, es decir, el inicio de la terapia de reemplazo renal en lesión renal aguda, el preámbulo hacia la terapia de reemplazo renal lenta continua. Importante tener en cuenta la modalidad y para eso vamos a hacer énfasis en los mecanismos de transporte. Algunas consideraciones para el cálculo y la prescripción en terapia de reemplazo renal lenta continua, el cálculo más simple y por último unas conclusiones para llevar a casa. Bien, sin más, iniciamos con la primera parte, que es el inicio de la terapia de reemplazo renal en lesión renal aguda. El diagnóstico de lesión renal aguda, pues desafortunadamente, a pesar de múltiples estudios, muchísimos ensayos, aún hay poco consenso entre el inicio de la terapia de reemplazo renal. Más adelante vamos a abordar los 4 grandes estudios que hablan sobre el inicio de terapia de reemplazo renal temprana versus tardía. Y pues bueno, el último que salió, el AKIKI, que es AKIKI 2, que generalmente pues está enfocado en un inicio tardío de la terapia de reemplazo renal en pacientes con lesión renal aguda. En 1988, Belomo y Ronco justificó 12 indicaciones para la terapia de reemplazo renal. Y bueno, considerar riesgo-beneficio. Esto pues retarda la recuperación de la función renal. Al final de cuentas, siempre debemos de tener en cuenta el contexto global del paciente y en todo el momento de que un paciente ingresa a la terapia intensiva, ir valorando lo de la reserva funcional renal. Desafortunadamente, ni el laboratorio ni los datos clínicos por sí solo parecen predecir cuánto iniciarse la diálisis. Sin embargo, de una manera más académica, pues los englobamos en 5 prescripciones, ¿no? A través de las vocales, una sería la anuria o la acidemia refractaria, acidemia metabólica, pero con el apellido de refractario.
las alteraciones hidroelectrolíticas, fundamentalmente vamos a voltear a ver el potasio con una hipercalemia refractaria al tratamiento. Algunas intoxicaciones, hay que recordar que de acuerdo a su volumen de distribución, pues no todos los fármacos, no todos los tóxicos son dializables y no van a salir por una terapia de reemplazo renal, y pues eso abarcaría otro tema aparte, ¿no? La sobrecarga de volumen, que desafortunadamente muchas de las veces es una de las indicaciones por las cuales iniciamos la terapia de reemplazo renal, a pesar de que el contexto clínico global sea diferente, pero hay que recordar que la sobrecarga de volumen, pues impacta sobre todo en el síndrome policompartimental. Entonces, este por sí solo puede alterarme la funcionalidad renal, hacer que los diuréticos tengan resistencia, pues mejor dicho, por ahí hay un micrófono abierto, si por favor lo pueden apagar. Muchas gracias. Esta sobrecarga de volumen impacta de manera policomportamental en todos los órganos y sistemas y muy específicamente en el riñón, pues hace que disminuya el poder de filtración y en este contexto, pues la filtración glomerular. Y por último, pues tenemos la uremia. En los artículos que hablan sobre el inicio temprano versus tardío, generalmente hablan de un boom de 60 a 70. La Kiki 2 nos habla de un boom mayor a 112 y pues que se haya persistido mayor de 72 horas del diagnóstico de lesión renal aguda para poder determinar la prescripción de la terapia de reemplazo renal lenta continua. La concentración de boom está influenciada por el volumen de distribución, producción y tasa catabólica y la reabsorción tubular. En la siguiente diapositiva, bueno, pues son igual las recomendaciones que nos hace Ronco Belomo para poder iniciar la prescripción de la terapia de reemplazo renal. Háblese que en este contexto lento continua, pues una de las indicaciones principales es que el paciente tenga inestabilidad hemodinámica para poderlo someter a un tipo de modalidad de esta terapia extracorpórea. La creatinina como predictor de inicio de terapia de reemplazo renal, la verdad es que nunca ha sido y nunca se ha comentado como el determinante para iniciar la terapia de reemplazo renal. Más bien nos enfocamos a la urea como un marcador, cuanto pues no tenemos otros como el N-gal o la cistatina, pues en nuestros hospitales siempre volteamos a ver pues la urea, ¿no? Y hablando específicamente ya un poquito más, ¿en qué momento iniciamos la prescripción de la terapia renal? Pues bueno, el primero que vamos a abordar es el estudio AKIKI. El estudio AKIKI se realizó en septiembre del 2013. Fue un estudio multicéntrico en alrededor de 31 unidades de cuidados intensivos. Sus criterios de inicio fueron pues, la creatinina mayor de 354, anuria menor de 100 mililitros o la oliguria 0.3. Y el resultado primario, ellos buscaban la mortalidad a los 60 días versus temprano con el versus tardío. Pues la verdad es que no tuvo significancia estadística. Por lo tanto, concluyen que un inicio temprano en la comparación con un inicio tardío de la terapia de reemplazo renal no mostró diferencias en la mortalidad. El segundo estudio a comentar, pues es el ELINE, que fue en pacientes críticamente enfermos, el inicio temprano versus el inicio tardío. Igual la mortalidad, pero ellos enfocados a los 90 días. Se llevó a cabo en Alemania en diciembre del 2015 y pues bueno, sus criterios de inclusión o los criterios diagnósticos fueron diferentes. Ellos se enfocaron en una lesión renal aguda, código 2, o un N-gal menor de 150 nanogramos por decilitro, pacientes con choque séptico, que esto es muy importante por el tipo de población de los estudios, una sobrecarga de líquido mayor al 10% del peso y pues bueno, la terapia de reemplazo renal dentro de las 8 horas de diagnóstico de la lesión con una media de 6 horas de diferencia versus a 12, sí tuvo impacto en la mortalidad y obviamente en la recuperación de la funcionalidad renal. Entonces, ellos concluyen que entre los pacientes, perdón ahí, críticamente enfermos con lesión renal aguda, la terapia de reemplazo renal temprana en comparación con el inicio tardía redujo la mortalidad durante los primeros 90 días, al igual que pues la funcionalidad y los días libres de terapia de reemplazo renal. El tercer estudio a citar pues es el IDEAL IQ. En pacientes con choque séptico y lesión renal aguda grave, la terapia de reemplazo renal versus con la tardía mejora la mortalidad a los 90 días,
Fue un ensayo controlado aleatorizado. Fue llevado a cabo en Francia, 29 unidades. Sin embargo, fue pues suspendido por futilidad. Realmente no hubo mejoría o no hubo ninguna relevancia en el objetivo primario que buscaban. Al contrario, se vieron mayor presencia de complicaciones y por tanto en pacientes con choque séptico y lesión renal aguda grave, pues no hubo diferencia en la mortalidad a una estrategia temprana versus a una tardía. El último gran estudio, el último gran ensayo que trata sobre pues, el inicio temprano versus tardío de la lesión renal, de la prescripción de la terapia de reemplazo renal, pues es el estudio STAR aquí. Y bueno, ellos tomaron sus criterios de definición como una creatinina mayor a 100 milimol, y en mujeres y en hombres mayor de 130, aumento de más de la insuficiencia renal grave, doble a la creatinina respecto al basal. Tomaron en cuenta estos sus criterios de inclusión para la estratificación del estudio, llevaron dos brazos. Al final de cuentas, ellos concluyen que no hubo una diferencia significativa respecto al grupo de inicio temprano versus tardío con una P de 0.92 y la dependencia de la terapia de reemplazo renal respecto a los 90 días después de la aleatorización, pues no hubo diferencia, ¿no? Entonces, incluso, pues seguimos en ese tenor sobre la duda, ¿no? Entonces, ¿en qué momento debemos de iniciar la terapia de reemplazo renal? Desafortunadamente, se sigue siendo a criterio médico, a criterio del requerimiento del paciente. Y la matriz de la evidencia definitiva, pues bueno, el STAR aquí, que fue llevado en el 2020, el inicio temprano versus tardío, fue el estudio que mayor número de población recopiló. Ellos, en su criterio de temprano tardío, fueron a las 6 horas, 31 horas posterior, pero sin embargo, el único que tuvo beneficio versus temprano versus tardío del inicio de la terapia de reemplazo renal, pues fue el estudio Align, ¿no? Que fue llevado en el 2016. Existen sus consideraciones, hay estudios o metaanálisis que los comparan, pero pues al final de cuentas, la terapia de reemplazo renal en UCI sigue siendo contexto del paciente, criterio general como médico, y debemos de tener en cuenta pues la terapia o el soporte. Muy importante, antes de decidir meter a un paciente a terapia de reemplazo renal, debemos de tener en cuenta la globalidad de esa funcionalidad renal y pues bueno, ya existen las formas en las que podemos estimar una reserva funcional renal. Y obviamente el primer indicio de la reserva funcional renal es que el paciente esté orinando, ¿no? Muchas de las ocasiones tenemos escenarios de pacientes que sí están incrementando los asuados, tiene alteraciones hidroelectrolíticas, la sobrecarga de líquidos ya es importante, pero sin embargo presenta todavía pues uresis, ¿no? Conserva su índice urinario y es ahí cuando uno se detiene entre iniciarlo o una conducta expectante a la terapia de reemplazo renal. En el segundo punto, pues vamos a tocar un preámbulo ya meramente a lo que nos compete hacia la terapia de reemplazo renal lenta continua. Debemos entender que la hemodiálisis es un proceso extracorpóreo en el que se limpia la sangre mediante la eliminación de productos de retención urémica por una membrana semipermeable. De estos son contextos, la depuración de solutos a la eliminación de solutos por un dispositivo que va a estar determinado pues, por el filtro, la cantidad de soluto extraído de la sangre por unidad de tiempo dividida entre la concentración sanguínea nos va a dar una constante que es la CB y la tasa volumétrica de eliminación de masa por el dispositivo. Son constantes ya predeterminadas. Aquí el protagónico para poder determinar, pues bueno, las diferencias entre pequeño, mediano y grande peso molecular, siempre vamos a tener en cuenta la urea. La urea es una partícula de pequeño tamaño que oscila entre los 60 daltons. Y pues bueno, muchas de las ocasiones hacemos uso de la cinética de la urea, ¿no? Debemos de tener en cuenta que la urea se usa típicamente como una molécula marcadora en enfermedad renal crónica y tiene una KTB de urea, una constante de 1.2. Vuelvo a hacer alusión, no hay conflicto de interés. Muchas de las ocasiones hablar de terapia de reemplazo lenta continua, cuando hablamos con colegas de otras especialidades, hay discrepancia porque no podemos determinar en un contexto agudo
la KTB de la urea, ¿no? Que va en el tiempo y el volumen de distribución que se hace y la constante que se depura a través de una membrana. En pacientes con lesión renal aguda no ha sido validada porque los problemas intrínsecos de la injuria renal pueden dificultar la precisión y el significado de dicha medición. Sin embargo, en esta revisión del 2025, ellos hacen alusión que en la terapia de reemplazo renal lenta continua, una KTB esperada de la urea debe ser mayor a 3. Entonces, pues bueno, eh, para poder determinar este concepto, debemos de tener en cuenta otros 3 conceptos más importantes, ¿no? Eficiencia, intensidad y eficacia, que van meramente en alusión al circuito y pues a la terapia extracorpórea, y es la cantidad de dosis administrada en la terapia de reemplazo renal, puede describirse bajo estos términos, ¿no? Saber si nuestra terapia es eficaz, saber si realmente estamos logrando los objetivos que nos planteamos al momento de iniciar una terapia de reemplazo renal. Y desglosando el primer concepto, pues la eficacia está representada por el concepto de depuración, que pues se presenta como K, como el volumen de sangre de la que es eliminada un soluto específico durante un tiempo determinado. A diferencia de una hemodiálisis convencional, pues es más fácil determinarlo porque generalmente la diálisis intermitente oscila entre 3, 4 horas, 5 horas, dependiendo pues de la tolerancia del paciente y las características de la prescripción. A diferencia de una terapia de reemplazo renal lenta continua, que pues la mayoría de los filtros están diseñados para una vida media de 72 horas, que muchas de las veces puede esta vida media mermarse antes, no tanto por una mala prescripción de la terapia de reemplazo renal o el cálculo per se, sino más bien dada por la concentración de solutos que esa sangre se somete a una membrana, ¿no? Depende del tamaño molecular del soluto, la modalidad del transporte, en este caso difusión, convección, que más adelante vamos a abordar sobre los diferentes mecanismos, y pues obviamente las características del circuito. En el contexto de intensidad, la terapia de reemplazo renal puede definirse por el producto de depuración, por el tiempo, y esto es lo que nos da el KTB, el KT. Y la eficacia representa el resultado efectivo de eliminación de solutos resultante de la administración del tratamiento determinado en un paciente determinado. Y entonces estos 3 nos da un número adimensional, la relevancia entre la intensidad y el volumen de distribución de un soluto específico. Entonces, por eso es que la constante de la concentración de urea en un tiempo por un volumen de distribución de la urea se representa como 1.2, que es el marcador de adecuación de diálisis para solutos de pequeño tamaño en pacientes crónicos sometidos a una hemodiálisis. La urea se usa típicamente como una molécula marcadora para guiar las dosis de tratamiento. Les había comentado que en la revisión del 2025, en la terapia de reemplazo renal lenta continua, la verdad es un artículo pequeño, 4 páginas, los artículos en los cuales está basado viene justificado, pero ellos en la terapia de reemplazo renal mencionan que un KTB de la urea debe ser mayor a 3 para poder cumplir los otros 3 conceptos anteriores que mencionamos en una prescripción de terapia de reemplazo lenta continua. ¿Y cuáles son los factores en la terapia de reemplazo renal? Pues bueno, no solamente es el cálculo, debemos de tener que voltear a ver múltiples factores y muchas aristas. La depuración depende de las diferentes variables, el flujo sanguíneo, que actualmente lo podemos hacer de una forma ya predeterminada, teniendo en cuenta el tiempo el peso del paciente, o podemos hacerlo de una forma personalizada, que es el ejemplo que yo traigo a través de una fracción de filtración. La tasa de ultrafiltrado, el flujo de dializante, el tiempo y tamaño del hemodializador, el peso molecular de los solutos. Perdón, es que está como lenta mi computadora. El coeficiente de cribado, que eso va muy en relación a pues, la superficie de la membrana per se y del tipo de membrana que estemos hablando. La medida de referencia para cuantificar la facilidad o resistencia que provee una barrera para el paso de la molécula a través de ella, y la superficie de cribado, que es la concentración de los solutos en el filtro y su concentración en el plasma. Imaginémonos un papel de cromatografía
como los que nos dejaban en la primaria o en el kinder, en el que ponías gotitas de pintura y veíamos cómo esas gotitas se transcurrían en todo el papel. Esa superficie pues se va saturando de los diferentes solutos. La única diferencia que esa superficie pues está en una manera tubular, lo que garantiza que sea una superficie mayor y obviamente pues tenga una mayor eficiencia y una mayor eficacia al momento de depurar los solutos. La comparación del soluto en el líquido de desecho contra el líquido del plasma y al final de cuentas lo que siempre vamos a buscar es que nuestra superficie de cribado sea 1 y esto nos habla de una permeabilidad completa. ¿Cuándo vamos a tener esta superficie de cribado? Pues cuando el filtro está nuevo. Cuando el filtro está nuevo y la sangre entra por primera vez al circuito, pues obviamente nuestra permeabilidad va a estar completa. Conforme la membrana se va saturando de los diferentes solutos, háblense pequeños, medianos o incluso grandes, y también dependiendo del tipo de modalidad que prescribamos, pues obviamente esta superficie o esta permeabilidad se va a ver pues disminuida. La porosidad del filtro también pues se va a estar determinada por la superficie de cribado y pues bueno, esto es una fórmula en la que pudiéramos hacer el cálculo para ver esa permeabilidad completa. Esta parte técnica es un poquitillo engorrosa, pero sí es importante tenerla en cuenta porque a través de esto vamos a garantizar que nuestra prescripción de una terapia de reemplazo renal lenta continua en sus diferentes modalidades pues tenga el beneficio y el resultado que nosotros estamos esperando. Entonces, en la parte 3 vamos a hablar de los mecanismos de transporte, eliminación de solutos por terapia de reemplazo renal. En el primero de todos ellos vamos a tener el ultrafiltrado. La ultrafiltración como tal no se considera como un mecanismo de eliminación de solutos, solamente transporta agua plasmática a través de una membrana semipermeable y está impulsada por un gradiente de presión entre la sangre y el dializado. Sí, es cierto que hay algunos solutos como el sodio, acuérdense que el sodio sigue al agua como el pez, como sigue a su sombra. Al final de cuentas, sí vamos a tener algún tipo de alteraciones hidroelectrolíticas, pero no en una mayor cuantía, ¿no? Porque pues la ultrafiltración es meramente transporte de agua plasmática a través de una membrana semipermeable. En el segundo mecanismo, vamos a tener el de la difusión. La difusión se produce para solutos que no están restringidos por las características de la membrana, generalmente partículas de pequeño tamaño, y la difusión son moléculas disueltas, pasan libremente a través de una membrana semipermeable de mayor concentración a menor concentración. Cuanto en las múltiples capacitaciones y en las múltiples clases que tuvimos de terapia de reemplazo renal, me acuerdo mucho de la comparación con el metro, ¿no? Si tú ves un metro que pues está vacío, pues prácticamente todos los pasajeros van a pasar al vagón vacío sin ningún problema de un gradiente de mayor concentración a un gradiente de menor concentración. Eso es lo único que hace pues el mecanismo de difusión. El gradiente de concentración, pues bueno, va a estar determinado por la ley de Fick y esta va a estar influenciada por el grosor de la membrana, el flujo difusivo y el coeficiente de difusión del soluto, donde el JD va a estar representado por el flujo difusivo o la fuerza impulsora. En este caso, la D es el coeficiente de disolución del soluto, la DC es el gradiente de concentración y la DX pues va a ser el grosor de la membrana. Aquí vamos a depender mucho de las características y la permeabilidad de nuestra membrana para poder llevar a cabo pues, los diferentes mecanismos de transporte. Este es eficiente para la eliminación de solutos relativamente pequeños. Si la presión se vuelve mayor a la limitada, las estrategias, pues bueno, sería aumentar el tamaño de los poros. No es un proceso selectivo y puede perderse algunas sustancias no intencionadas, ¿no? El otro de los mecanismos de transporte viene la convección. En este de la convección, bueno, aquí sí vamos a tener que es un mecanismo de transferencia de masas, vamos a necesitar de una fuerza que impulse a las partículas pues hacia el flujo dializante. La membrana semipermeable más movimientos de agua plasmática, pues se produce a través de arrastre de solventes,
gradiente de presión hidrostática, eliminación de solutos con un peso molecular más alto y pues a través de un flujo convectivo, que sería como que la fuerza extra que esa partícula necesita para poder pasar hacia un gradiente o el flujo dializante. El flujo convectivo lo que hace es una eliminación de solutos en masa y el área de superficie de la membrana. Eh, siguiendo la analogía del metro, pues bueno, vemos que ya no hay un gradiente de concentración prácticamente menor al otro lado de la membrana. Haciendo la analogía del metro, el metro está lleno, tú te quieres meter porque pues se te hace tarde, entonces hay personas que te empujan para que tú te puedas meter a ese vagón y pues puedas seguir tu curso, ¿no? Entonces ese sería un ejemplo de un mecanismo convectivo. Y pues bueno, el próximo es la absorción, que no es más que un proceso extracorpóreo, moléculas disueltas en plasma, son péptidos y proteínas que se van a quedar adosados a los diferentes canales de membrana. Y pues bueno, un ejemplo de esto sería los flujos inmunoabsorbentes como el Oxiris, que generalmente está utilizado para pacientes con una gran cantidad de procesos de fase de reactante aguda, ¿no? Citoquinas, y pues pacientes con choque séptico. Se unen a la estructura de la membrana u otras sustancias tales como carbón, resinas o geles y pues interacciones polares o electrostáticas entre grupos con carga parcial. Generalmente no son selectivos, son de mediana a baja unión, entre otros. Estos serían, pues, resumidos, nuestros diferentes mecanismos de transporte, que como tal habíamos dicho que la ultrafiltración pues no se considera un mecanismo de eliminación de solutos per se, la difusión, que es de un gradiente de de mayor a menor concentración, y el de convección, pues en la que vamos a utilizar pues una fuerza extra para poder lograr que esas partículas que son de mediano a gran tamaño pues pasen a través de una barrera semipermeable. Las moléculas están representadas por colores, fundamentalmente pues moléculas pequeñas en el mecanismo de difusión o en el mecanismo de difusión, perdón, ultrafiltración y difusión. Citocinas, pues fundamentalmente para procesos de absorción o de hemoperfusión. Y en la siguiente diapositiva están representados con las diferentes bombas o que se constituye un circuito extracorpóreo a través de sus diferentes modalidades, ¿no? Ultrafiltración, hemodiálisis veno-venosa, hemofiltración y hemodiafiltración veno-venosa continua, que sería pues la prescripción completa. Aquí igual, las partículas divididas de pequeños a medianos y grandes tamaños que ya anteriormente habíamos visto. Y pues bueno, ya partículas más grandes sería pues obviamente la albúmina, que dependiendo de la bibliografía donde la revisemos, de 55,000 a 60,000 Daltons. Entonces, la prescripción, algunas consideraciones para ya en la parte 4, para el cálculo de la terapia de reemplazo renal lenta continua. Pues bueno, lo primero es la anatomía funcional del circuito extracorpóreo, un acceso vascular, una reinyección del filtro, la bomba de sangre, nuestro hemofiltro o la membrana, que pues en este caso sí tiene un papel protagónico en el contexto de una terapia de reemplazo renal lenta continua, el líquido dializante, la reinyección, si es un caso de un mecanismo de convección, que pues puede ser un postfiltro, y el efluente, que es el ultrafiltrado más el dializante sucio, ¿no? Que es la cantidad de líquido que va a manejar el circuito de un terapia de reemplazo renal lenta continua. Vamos a tener 3 parámetros protagónicos, en este caso el flujo sanguíneo, que dependiendo de cómo queremos hacer la prescripción, hay formas en las que ya te lo dan de forma estandarizada de acuerdo a un peso. Importante mantener siempre la fracción de filtración menor de 25, incluso si es menor, pues vamos a garantizar esa viabilidad del filtro
y esa viabilidad de que pues nuestro circuito no se coagule, aunque independientemente de la anticoagulación que le ponemos al circuito, y obviamente pues la dosis del efluente, ¿no? Que pues las recomendaciones actuales van de los 20 a los 25 mililitros por kilo hora, y pues tener en cuenta que una mayor cantidad de dosis de efluente, pues está sujeto a complicaciones propias de la terapia de reemplazo renal. Y bien, él mencionaba que la fracción de filtración como uno de los protagónicos, esto es como una de las metas de prescripción. La fracción de filtración es la fracción de agua plasmática que pasa por el filtro, la tasa de fluido que es depurado en relación a la cantidad de fluido total que ingresa al filtro y es inversamente proporcional al flujo sanguíneo. Es decir, que si nosotros tenemos un mayor flujo sanguíneo, pues menor va a ser nuestra fracción de filtración y eso pues nos va a garantizar hasta cierto punto la viabilidad del circuito. La fracción de filtración se asocia directamente al riesgo de trombosis en el circuito de la terapia de reemplazo renal lenta continua, mayor flujo sanguíneo, mayor fracción de filtración y menor riesgo de trombosis, como ya habíamos mencionado, que pues son inversamente proporcionales. La preservación del filtro, pues bueno, la regla de la fracción de filtración, ya esto ya lo habíamos dicho, ya son fórmulas que prácticamente conocemos. Sin embargo, las consecuencias de no garantizar una fracción de filtración del 25%, pues obviamente es una hemoconcentración masiva y pues la solución en dado caso de que se nos presentara sería aumentar el flujo de sangre o aumentar la infusión prefiltro. De la dosis de efluente, bueno, múltiples estudios. El primero fue el estudio renal, que pues hizo comparaciones entre flujos, dosis de efluente bajas versus dosis de efluente altas. Al final de cuentas, toda esta serie de estudios nos llevan a la conclusión de que una terapia de reemplazo renal, la dosis de efluente debe de ser de 20 a 25 mililitros por kilo de peso seco del paciente. El punto óptimo de dosificación, pues bueno, la zona de ineficiencia, una subdiálisis, si nos vamos por debajo de entonces siempre tener en cuenta el cálculo mayor del 25 por kilo de peso seco, teniendo en cuenta el secuestro que puede hacer el circuito al momento de los líquidos que transcurren a través de él mismo. La comparación de dosis entre terapia de reemplazo renal, pues bueno, aquí tenemos los diferentes estudios en los que se estuvieron comparando las dosis de efluente. Al final del día, ya habíamos concluido anteriormente que la dosis de efluente va de los 20 a los 25 mililitros kilo hora. El impacto de flujo sanguíneo en la terapia de reemplazo renal es mínima en lo que respecta al aclaramiento de solutos y el flujo sanguíneo tiene un impacto inverso en la fracción de filtración. A diferencia de pues, una hemodiálisis convencional, aquí nuestro flujo siempre debe de ser pues, personalizado. El mito ese de que un flujo alto te va a inestabilizar al paciente, pues la verdad es que no es cierto, es un mito, porque esa misma sangre del circuito, esa misma sangre que sale del paciente, 100, 150, 200, 220 mililitros, van a retornar al mismo paciente. Entonces, hay otras variantes que sí pudieran hacer una factura en la inestabilidad hemodinámica del paciente, pero en este caso el flujo de sangre no es uno de ellos. Y bueno, la prescripción que todos conocemos, de 50-69, aunque ellos te dicen la dosis de 25 a 30, la realidad es que la bibliografía apunta para 20-25, pero de acuerdo al peso, la dosis de flujo de sangre, más de 100, 200, de 70 a 99, 150 y menor de 70, pues serían 100 mililitros. Ahora, pues todos conocemos la serie de pasos que llevamos a través de las diferentes fórmulas para hacer el cálculo de la terapia de reemplazo renal. Esta es una serie de 13 pasos y están ordenadas porque pues las herramientas que hay por ahí no están ordenadas, entonces es un poquito más difícil llevarlas con una secuencia lógica de pasos o sin tanto engorro. Lo primero que debemos determinar, ya si queremos hacerlo por este método, es el flujo de sangre del paciente de acuerdo al peso del mismo, la dosis del efluente que va de los 20 a los 25 mililitros por peso,
Una vez que tenemos la dosis del efluente, vamos a calcular el QP. Para esto es importante conocer el hematócrito real del paciente y la fórmula del QP o el flujo plasmático va en relación al QB o el flujo de sangre por 60, porque pues son por minutos, 1 menos hematócrito y pues eso nos va a dar el QP o el flujo plasmático. De este QR Max, pues es lo que nos va a dar el 25% del QP y con esto es con lo que vamos a jugar para un mecanismo de convección. Si nosotros queremos calcular un QPRE, que sería un pre-bomba, sería del 70 al 80% del QR Max, dependiendo del contexto del paciente. Vamos a determinar si es 70 o 80 y el QPOS del 20 a 30%. En alguna de las capacitaciones decían que qué era más importante, si el QPRE o el QPOS en una terapia de reemplazo renal lenta continua. La respuesta al final del día fue que dependiendo de lo que nosotros queramos con el objetivo que busquemos con la terapia de reemplazo renal. Si lo que nosotros es que ese paciente elimine por completo las sustancias tóxicas y todos esos solutos que se mantienen pues en el requerimiento de la terapia de reemplazo renal, entonces debemos de darle mayor protagonismo al QPOS, con la particularidad y a sabiendas de que el filtro se te va a coagular en unas cuantas horas porque la sangre entra directamente pura al circuito y pues obviamente la saturación y su superficie de cribado se va a ver saturada al momento del inicio de la terapia de reemplazo renal. Si lo que queremos es pues llevárnosla más tranquilo, no tener tampoco ese desbalance en el medio interno, pues entonces vamos a darle al QPRE, se diluye la sangre, esa sangre diluida llega al filtro, ese filtro pues absorbe o retiene las sustancias que deben de quedarse retenidas y obviamente pues el QPOS es un líquido de sustitución previa para pues la sangre retornar al paciente y no tener esas alteraciones hidroelectrolíticas o esas alteraciones postdiálisis. Y obviamente este QPRE nos va a garantizar la viabilidad de la membrana y la viabilidad de ese filtro. El ultrafiltrado, pues bueno, esto en tiempo en horas habíamos dicho que la mayoría de los filtros, a excepción de los aires que está predeterminado con una vida media de 24 horas, pero la mayoría de los filtros está con una vida media de 72 horas. Entonces, por eso es que en todas las fórmulas hacemos lo dividimos entre 72. Y aquí pues el balance acumulado es muy importante pues tener una cuantificación exacta de ese balance, más los volúmenes obligados entre infusiones, dilución de medicamentos, y pues todo lo que se le está administrando de líquidos a este paciente. Y así es como vamos a calcular el ultrafiltrado. Ya una vez que tenemos estos datos, entonces vamos a poder calcular nuestro dializante, que es el efluente, o la dosis de efluente, menos el ultrafiltrado, menos lo que tuvimos al inicio del QR Max. Y eso es lo que nos va a dar nuestra dosis de dializante para el circuito. En el segundo paso, pues es la comprobación a través de una fracción de filtración. Habíamos dicho que nuestro objetivo es que sea de 20 a 25, pero si es menor, pues incluso lo único que estamos haciendo es garantizar que ese circuito tenga una vida media más prolongada. Esta es la fórmula, el QR más el QF entre el QP más el QPRE. En muchas de las ocasiones terminaría hasta aquí nuestro cálculo de la terapia de reemplazo renal, pero es importante en algunas ocasiones hacer una corrección de los parámetros a través de un factor de dilución. Y el factor de dilución pues está dado por el QP entre el QP más el QPRE. Este resultado que nosotros vamos a tener aquí de factor de dilución, vamos a hacer un QE corregido, que es como para garantizar ese líquido que se secuestra en el circuito y podérselo sumar pues, a los parámetros que estamos prescribiendo, fundamentalmente al dializante, ¿no? Entonces tenemos el factor de dilución por la suma del ultrafiltrado más el QR Max. Este producto lo vamos a sumar al QD. Y aquí este resultado que tenemos del QE corregido se lo vamos a restar al QE inicial y este que nos restó, esta resta se la vamos a sumar al QD y es una manera de tener una corrección del dializante a través de un factor de dilución. La prescripción, pues bueno, la hemodiafiltración veno-venosa continua. Siempre que iniciemos la terapia de reemplazo renal, el circuito en la máquina, debemos de ponerle la modalidad completa
para si en algún momento de la prescripción o en el momento en el que el paciente se encuentre conectado a la terapia extracorpórea, poderlo llevar a otro tipo de terapias, a diferencia de que si solamente queremos darle ultrafiltrado, pues la máquina no te va a permitir llevarlo a otras modalidades. Lo que sí es de más a menos, nunca de menos a más. Y estos son los parámetros que debemos de tener en cuenta pues en las diferentes modalidades o en la selección de la prescripción de la terapia de reemplazo lenta continua. Los parámetros a considerar: si es una hemofiltración, pues bueno, aquí el ultrafiltrado y el dializante, pues el ultrafiltrado puede considerarse, el dializante pues no tendría razón de ser. Si es una hemodiálisis, aquí en este caso el Cupre y el Cupos, pues no, porque no estamos buscando un mecanismo de convección, son partículas pequeñas, perdón, y el ultrafiltrado puede ir o no. Y pues obviamente en el ultrafiltrado solamente pues va la dosis de ultrafiltrado que calculaste, tu QV y el efluente. Otra forma más didáctica, pues bueno, el principio físico, el dializante, la sustitución y el objetivo principal con algunos ejemplos, ¿no? Si lo que buscas es eliminación de solutos, pues es una sobrecarga hídrica aislada. Si tenemos un paciente con oliguria o rhabdomiólisis, pues ahí sería un mecanismo de convección. Si lo que predomina en el paciente es una uremia severa, un desequilibrio del electrolítico, alteraciones del potasio, pues sería un mecanismo de difusión. Y si tenemos todos estos juntos, pues sería la terapia completa. Ahora bien, eh, la monitorización intraterapia, el bloque de vigilancia, pues bueno, la vigilancia hemodinámica, que al final de cuentas es el desenlace o el desencadenante, mejor dicho, para iniciar una prescripción de una terapia de reemplazo renal lenta continua. Las presiones del circuito a todas horas, control de la presión transmembrana, la presión de entrada, la presión del filtro y la presión de retorno, que son pues tendencias al alta. Sería más bien ya estar pensando en que nuestro filtro se está coagulando, ¿no? Aunque a veces luego ahí se hacen maniobras para garantizar la viabilidad de este filtro, pero siempre en todo momento voltear a ver las presiones. Y pues obviamente nuestros controles de laboratorio, porque pues muchas de las veces estos requerimientos o estas modalidades pueden hacerse, mejor dicho, deben de hacerse de forma continua, o sea, hacer el cálculo de forma continua, no solamente hacer una prescripción en una prescripción inicial y durante todas las 72 horas mantener esa prescripción hasta que el filtro se coagule, ¿no? Entonces, cada 6, cada 8 horas debemos de hacer ajustes a la terapia de reemplazo renal y si quizá en algún momento decidimos iniciar con una hemodiafiltración veno-venosa continua, quizá en el transcurso del tiempo lo que requiera nada más sea una hemodiálisis o al final de cuentas termine solamente requiriendo un ultrafiltrado. Y bueno, la parte pues medular de esta plática, que es el cálculo más simple. Esto pues no es al azar, vuelvo y repito, son resultado de las múltiples capacitaciones, resultado de la revisión de la bibliografía y a diferencia de los 13 pasos que vimos anteriormente para la prescripción del cálculo de la terapia de reemplazo renal, aquí nosotros lo resumimos en 5 pasos, con la diferencia de que el flujo de sangre lo vamos a hacer de una forma personalizada y nosotros vamos a elegir un factor de filtración el que queramos. Podemos elegir menos de 20, 19, 18, teniendo en cuenta que la fracción de filtración pues es la cantidad de agua plasmática que maneja el circuito. Entonces, en el primer paso tenemos el efluente, que habíamos dicho del peso seco de 20 a 25 mililitros por kilo. Vamos a hacer el cálculo del ultrafiltrado, como pues ya lo habíamos mencionado anteriormente, un balance acumulado más los obligados entre las 72 horas y el dializante que correspondería a un 40 a un 50% de la dosis de efluente calculado, la sustitución de lo que te queda de este efluente ya una vez que calculaste tu dializante, pues entonces la sustitución es de un 60 a un 50% del efluente, la distribución pre y post pues va igual 70-80 para el pre o 20-30 para el post. Y el flujo, pues a través de una personalización de la fracción de filtración, ¿no? Que hemos dicho que es inversamente proporcional y queremos que este circuito, pues, cumpla su función y, pues, nuestro filtro no se coagule inmediatamente, llega la sangre al filtro o a la membrana. Un ejemplo, bueno, común, un paciente
Masculino de 57 años de edad, con antecedentes de hipertensión arterial sistémica, más diabetes mellitus, más insuficiencia cardíaca congestiva, con diagnóstico de choque séptico, secundario a una peritonitis por una apendicitis complicada, que ingresó al hospital con un peso inicial de 83 kilogramos, y pues tiene un peso actual de 94 kilogramos, ¿no? Ahí ya es un más del 10% de su peso corporal en cuanto al aporte de líquido, ¿no? Con su sobrecarga de volumen. Dentro de las características del paciente, pues bueno, lo mantienen en un RAS de -5 con un propofol, una infusión de propofol que está a 20 mililitros hora, más fentanilo a 6 mililitros hora, ventilación mecánica invasiva en modo volumen, una ventilación mandatoria continua y tiene una PAFI de 310. Tiene aporte de norepinefrina a razón de 29 microgramos kilóminutos y en cuanto a mililitros se están infundiendo 15 mililitros hora. Se mantiene en ayuno, como en todos, desafortunadamente, otra área de oportunidad. Una glicemia de 52, las PFH normales, amilasa 320, lipasa 421, está oligoanúrico, 12 horas de evolución, con un índice urinario de 0.15 mililitros kilo hora, tiene un BUN de 115, con una urea de 221, una creatinina de 7, un fósforo de 7.8, un potasio de 6.7, que ya es refractario al tratamiento, un pH de 7.23, CO2 de 47 y también una acidemia metabólica refractaria al tratamiento con un bicarbonato de 13. Tiene un balance acumulado de 7.345 mililitros y todavía le están pasando en una solución base 60 mililitros hora. Tiene tratamientos antimicrobianos con meropenem, más vancomicina, una hemoglobina de 11.3 y un hematócrito de 35%. Con todos estos datos de laboratorio, la anuria, la presencia de pues el choque séptico, la elevación de azuados, las alteraciones hidroelectrolíticas, pues es un paciente que someteríamos a una hemodiálisis veno-venosa continua, ¿no? Entonces, la terapia completa de la prescripción de la terapia de reemplazo lenta continua. Estos mismos datos son los que vamos a utilizar para llevar a cabo el mini taller. Entonces, habíamos dicho que su peso inicial era de 83 kilogramos y es con el peso seco, con el que vamos a hacer pues el cálculo del efluente, ¿no? Porque si se lo hago con el peso actual, pues no le voy a sacar nada de volumen, al contrario, se va a quedar prácticamente neutro. Entonces, 83 por 25, si quieren ahí irse guiando con la calculadora o pues de todas maneras aquí ya está resuelto. Una dosis de efluente de 2.075 mililitros. Si hacemos el cálculo del ultrafiltrado, teniendo en cuenta la infusión de propofol, fentanilo, norepinefrina, los medicamentos más el balance, me da un total, pues, de 480 más 144 más 405 más 700 más 7.435 entre 72, un ultrafiltrado de 126 mililitros. En el tercer paso, bueno, vamos a tenerlos disponibles a esta dosis de efluente. Le vamos a restar nuestro ultrafiltrado, que serían 126 mililitros, y es lo que nos queda disponible para hacer el cálculo de nuestro dializante y de nuestro proceso pre y post bomba. Entonces, en este caso, un 40% del efluente disponible, que serían los 1949, 40% serían 779.6 mililitros. Y en el caso de la sustitución del efluente, pues sería ya el resto de 1949 menos el dializante, me da un total de 1169.4. Esto lo vamos a dividir en la bomba prefiltro, dándole un 70%, que equivale a 818.58, y un postfiltro, que equivale a 350.82. Con estos datos, entonces vamos a hacer nuestro cálculo del flujo sanguíneo o el QB, teniendo en cuenta que yo quiero un factor de filtración de 19, y en este caso, pues sería la fórmula para el flujo de sangre, ¿no? Un QPRE más un QPOS más el ultrafiltrado entre la fracción de filtración por 60 por el 1 menos hematocrito. Paso a paso, QPRE 818.58, QPOS 360, ultrafiltrado 126, la fracción de filtración, obviamente en porcentaje, 0.19,
El hematócrito estaba en 35, entonces 1 menos 0.35. La suma de el numerador me da 1305, 11.4 por 0.65, siguiendo ahí paso a paso, nos da un flujo de sangre de 176 mililitros. Obviamente la máquina no te da la posibilidad de meter eh, así puntual los 176 mililitros, entonces lo que más se aproxime a a este valor es el que vamos a dejar. En nuestra indicación, pues sería la terapia de reemplazo renal lenta continua en modalidad hemodiafiltración veno-venosa continua con los siguientes parámetros: un QB de 176, un efluente de 2075, un ultrafiltrado de 126, un dializante de 779, un pre-bomba de 818 y un post-bomba de 350 y nos garantiza una fracción de filtración. Al momento de redondear los parámetros, puede haber alguna variación, pero generalmente quedaría como en un 18 o en un 20%, es decir, nuestra terapia es adecuada. En la anticoagulación, pues bueno, hay que tener en cuenta que el citrato pues es el ideal. Muchas de las veces pues no está disponible en todas las unidades de cuidados intensivos, o a veces sí está disponible, pero no tenemos el calcio ionizado, ¿no? Para ir monitorizando nuestro circuito, ¿no? La dosis, bolo de 40 unidades kilo, y la infusión puede ser de 5 a 15 unidades kilo hora. Vamos a ir monitorizando a través del TTPA, que debe ser 1.5 a 2 veces lo normal. Y pues bueno, riesgo, sangrado sistémico o trombocitopenia inducida. Entonces, hay consideraciones en las que no vamos a dar anticoagulación, sobre todo plaquetas menores de 70,000, TTPA mayor de 65 o INR mayor de 2 o un sangrado activo, ¿no? La técnica es pues mantener una fracción de filtración menor de 20%, infusión prefiltro, y los flujos de sangre rápidos de 200 a 300 mililitros, aunque pues bueno, ya hicimos el cálculo para un flujo eh, eh, sanguíneo personalizado, ¿no? Es igual, las mismas consideraciones que ya vimos en esta diapositiva. Y la anticoagulación, ya habíamos también mencionado, 5 miligramos, 5 unidades a 10 unidades kilo de peso. Y en el nomograma para iniciar y ajustes de infusión externa o porcentaje de reposición con gluconato de calcio, dependiendo de nuestro citrato, ¿no? El nomograma para inicio ajuste de citrato, el ajuste de dosis, el cálculo de volumen de citrato para infundir. Y pues bueno, si tenemos alteraciones del calcio como tal, pues entonces la corrección del mismo, ¿no? Entonces hasta aquí quedaría nuestra prescripción de la terapia de reemplazo renal lenta continua, con menor número de pasos, de una manera más simple. Y si me preguntaran si hay diferencias, pues sí, sí hay diferencias, sobre todo en el aporte de dializante. Acuérdense que en la de los 13 pasos, nosotros hacemos una corrección del dializante por medio de un factor de dilución, es decir, estaríamos dándole mayor aporte a esa bomba. A diferencia de aquí, de este método, que para muchos sería como el método de Ronco, damos de un 40 a un 50% del dializante, y dependiendo pues de las características de nuestro paciente. ¿Cuáles serían las conclusiones para llevar a casa ya para pues, cerrar esta plática? Pues bueno, este es el estudio que les decía de la terapia de reemplazo renal. Está cortito, vienen las indicaciones, los accesos vasculares, las modalidades, las modalidades de anticoagulación, la dosis de terapia de reemplazo renal lenta continua, que pues ya después de múltiples revisiones, incluyendo los grandes estudios para el inicio temprano, inicio tardío, incluyendo también el Akiki 2, ellos concluyen que de 20 a 25 mililitros kilo hora. Y pues bueno, la discontinuación, pues bueno, que el paciente presente uresis, sería el primer indicador, o pues bueno, la corrección por el cual fue sometido. Eh, También concluyo con esta diapositiva que anteriormente habíamos presentado, a menos pasos. Este, eh,
una manera rápida si es que no queremos aventarnos el paso de las 13 fórmulas, incluyendo ya con la corrección del factor de dilución. Y pues por mi parte sería todo. Quedo abierto a las preguntas y agradezco la atención prestada. Bueno, si algún asistente tiene alguna pregunta, pues es el momento de realizarlas. Si no, damos las gracias al doctor Eduardo Guerrero por su excelente sesión y ojalá pudiéramos tener un taller más adelante. Sería genial. Pues bueno, incluí un mini taller con este último caso, pero podemos hacerlo con más casos clínicos, prescribiendo las diferentes modalidades, pero pues bueno, pues espero que haya quedado claro. En la primera parte es un poquito compleja, sobre todo las partes técnicas y físicas de lo que lleva el circuito, pero espero haber sido claro en la forma de exponerlo. Pues gracias, doctor. Muy agradecidos de parte del Colegio de Medicina Crítica del Estado de Guerrero. Bien, pues muchas gracias a Más, ustedes por la invitación. pues quedamos despedidos y gracias a todos por su asistencia. Bien, gracias, pasen buenas tardes. Buenas tardes. Luego, gracias.